De exposición e intercambio de ideas, deseamos invitarles a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en honor de los carabineros Sargento Primero Carlos Cisterna Navarro y los cabos Primero Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, asesinados cobardemente en las cercanías de Cañete. En nombre del Obispado de Linares y del movimiento Laudato Si, expresamos nuestra conmoción y nos unimos al dolor de Carabineros de Chile por el asesinato en acto de servicio de 3 de sus funcionarios. Que en paz descansen. Igualmente repudiamos toda forma de violencia que solo engendra división y más violencia. Oramos al Señor por el eterno descanso de las almas de estos policías y el consuelo de sus familias, así como por todos los integrantes de Carabineros de Chile, que encuentren en el Señor de la vida consuelo y esperanza. Hacemos este minuto de profundo silencio. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. En nombre del Obispado de Linares y del movimiento Laudato Si, me complace extenderle una cordial bienvenida a este seminario sobre derecho al agua y cambio climático. Nos encontramos hoy aquí reunidos para abordar una temática de crucial importancia para el presente y futuro de nuestro planeta: la relación entre dos elementos fundamentales para la vida humana y el desarrollo sostenible, el agua y el clima. Este mes de abril celebramos el Día Mundial de la Tierra y en mayo será el 9º aniversario de la encíclica Laudato Si, en la que el Santo Padre Francisco hace un llamado al cuidado de nuestra casa común, nuestro planeta Tierra. Es en este contexto que los invitamos a este seminario sobre el agua que cubre el 70% de la superficie de la Tierra. Es en torno al agua donde nacieron las primeras grandes civilizaciones, como Egipto, a orillas del río Nilo, o Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates. Creemos que todos nosotros podemos identificar una ciudad de Chile en torno al río que la atraviesa. Y es que el agua es indispensable para la vida, un recurso vital, está presente en prácticamente todas nuestras actividades diarias. Nuestro propio cuerpo está compuesto de agua en al menos un 50%. El agua, fuente de vida y elemento esencial para la salud, la dignidad y el desarrollo humano, enfrenta hoy en día serias amenazas debido a los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones, las intensificaciones de eventos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar están impactando negativamente la disponibilidad y calidad del agua en todo el mundo. El Obispado de Linares y el movimiento Laudato Si los invita a ustedes a esta instancia donde podremos abordar el tema del agua desde diversas aristas. Nuestro objetivo es entregar una mirada transversal sobre el agua como recurso vital para la vida humana y el desarrollo socioeconómico, y también como un recurso que está siendo amenazado por el cambio climático, que pone en riesgo su disponibilidad y calidad en todo el mundo. Si bien todos estamos de acuerdo en que es el agua, al ser un recurso escaso, puede haber distintas miradas sobre su uso, aprovechamiento y cuidados, les invitamos a escuchar a nuestros relatores para que puedan crear una mirada propia. Primer invitado. Es un honor presentarles a la destacada abogada Elizabeth Villablanca, magíster en Derecho Público de la Universidad de Concepción,
quien nos acompañará hoy en este seminario para abordar un tema de gran relevancia para nuestro país, la institucionalidad del agua en Chile. Actualmente se desempeña como asesora jurídica en C&D Ingeniería y participado en proyectos como el programa Comisión Nacional de Riesgo Transferencia para fortalecer gestión de juntas de vigilancia del río Malleco y en diversas asesorías a asociaciones de canalistas y comunidades de agua y empresas privadas. En su presentación, la señora Villablanca nos brindará una mirada profunda, analizando su estructura, funcionamiento y desafíos actuales. Sin duda, su exposición será un aporte fundamental para comprender el complejo marco institucional que regula el agua en nuestro país y para identificar los retos que debemos enfrentar para garantizar una gestión sustentable en este recurso vital. Les invito a escuchar atentamente su exposición. Buenos días a todos, mi nombre es Elizabeth Villablanca, soy abogada de profesión y trabajo, como ya lo dijeron, haciendo asesoría a múltiples organizaciones de aguas y otras empresas que tienen que ver con el tema del agua en Chile. Me comentaron que la audiencia aquí era principalmente jóvenes, estudiantes de enseñanza media, por lo tanto vamos a tratar de hacer la exposición lo más sencilla posible para que se entienda bien el tema. Ustedes, siempre se nos dice que el agua es súper importante, que es el recurso vital, y es así en realidad, pero lamentablemente tenemos poco conocimiento del marco normativo que regula el agua. Hay toda una institucionalidad, leyes e instituciones públicas que tienen que ver con la regulación del agua, ¿ya? ¿Dónde? ¿Hacia arriba? ¿Hacia allá? Se murió. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, lo primero, decir que hay una tremenda clasificación de los bienes, que es la más general de todas, que distingue entre los bienes públicos y los bienes privados. Los bienes públicos son bienes que pertenecen a la nación toda, a todos los habitantes de la nación, como las calles, las plazas, los caminos, los ríos, las playas, etc. Y hay otros bienes, en contraposición a estos bienes públicos, que son de dominio privado, que solo pertenecen al dueño del terreno o del predio o de la cosa y que solo él se puede beneficiar de ella, ¿ya? Entonces, los bienes públicos, todos podemos acceder a ellos, y los bienes privados, solo el dueño de esa cosa o de ese bien. ¿Qué pasa con las aguas entonces? ¿Son bienes nacionales de uso público, según la ley, o son bienes privados? Porque si ustedes lo piensan, el agua a mí me la venden en una botella, por ejemplo, ¿cierto? O si voy a un centro recreacional y hay una piscina ahí, yo no puedo ir y entrar libremente sin pagar una entrada o sin tener un permiso de ese dueño. Pero por otro lado, los ríos, yo sí puedo ir a bañarme a ese río libremente, ¿cierto? O puedo ir a la playa y usar esa agua. Entonces, la gran pregunta es, ¿el agua es un bien privado o es un bien nacional de uso público? Bueno, esta tremenda discusión la soluciona directamente nuestro Código Civil, lo soluciona nuestro Código de Agua, y también la Constitución hace alusión a que las aguas son bienes nacionales de uso público.
¿Qué nos dice la Constitución Política de la República? Bueno, la Constitución Política de la República es nuestro marco fundamental sobre el cual se tienen que dictar todas las demás leyes que existen en Chile, todos los decretos, todos los reglamentos y todo lo que se hace en nuestro país tiene que estar de acuerdo a la Constitución y jamás contradecirla. Es piramidal, la Constitución está arriba y de ahí para abajo nacen todas las leyes, ¿ya? Todo lo demás tiene que estar de acuerdo a lo señalado en la Constitución. ¿Y qué nos dice la Constitución? La Constitución en su artículo 19, que es el artículo que da todas las garantías esenciales para las personas, señala que la Constitución asegura a todas las personas, número 19, número 23, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, o que deban pertenecer a la nación toda o la ley lo declara así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros cuerpos legales. ¿Ya? Y el artículo 19, número 24, inciso 11, señala que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello. Entonces, nos dicen por un lado que el agua es un bien nacional de uso público, por lo tanto todos somos dueños de ella de cierta forma, o sea, todos tenemos acceso al agua. Pero por otro lado nos garantizan el derecho de propiedad sobre el agua. Parece una contradicción, ¿cierto? Bueno, no es una contradicción propiamente tal. Es el Código de Agua el que viene a conciliar estas dos ideas. Por un lado, que el agua es un bien nacional de uso público, y que por otro lado se asegura a los particulares el derecho de aprovechamiento sobre el agua. ¿Qué nos dice el Código de Agua? El Código de Agua viene a señalar que las aguas son bienes nacionales de uso público, obviamente porque no puede contradecir a la Constitución, y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del presente Código. ¿Ya? Entonces, lo que otorga la ley es un derecho de aprovechamiento sobre el agua que es de todos los habitantes de la nación. Eso es lo que otorga el Código de Aguas. ¿Y cómo se otorga este derecho? ¿Alguien sabe cómo se otorga el derecho de agua? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Bueno, ese otorgamiento se hace a través de una autoridad administrativa que hoy en día se llama Dirección General de Aguas. La Dirección General de Agua es la encargada de otorgar el derecho de aprovechamiento de agua. Hoy en día es una concesión de derecho de aprovechamiento de agua y se hace a través de un procedimiento administrativo donde el particular tiene que solicitar ese derecho. ¿Cómo lo solicita? Hace una petición ante la Dirección General de Agua y se activa todo un procedimiento a través del cual finalmente podrían otorgarle el derecho de aprovechamiento de agua. No todas las peticiones llegan a la constitución del derecho de aprovechamiento porque muchas se van cayendo en el camino por errores de forma del propio solicitante o bien porque no existe la disponibilidad del recurso donde se está solicitando. Pero si existe la disponibilidad del recurso y si el solicitante hace bien la solicitud, el derecho se va a conceder sí o sí y es de forma gratuita que se conceda a los particulares. El primer código de aguas que se dictó en Chile fue en 1951 y ese código de aguas establecía la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua, o sea, se otorgaba por un periodo determinado de tiempo y además se establecían usos prioritarios para ciertas actividades como el consumo humano y otros. ¿Qué pasó? Que después se dictó en nuestro país el Código de 1981, que es el actual Código de Agua, y en ese código se eliminó el tema de que las concesiones de derecho a aprovechamiento de agua fueran por un tiempo limitado, sino que fueron constituidas a perpetuidad, y además se dijo que no se establecía un uso de las aguas, o sea, piensen ustedes que habían 100 solicitudes de 100 litros por segundo vamos a simplificarlo más. Piensen que habían 100 solicitudes de 1 litro por segundo cada una y para repartir
el recurso disponible eran 50 litros. Ahí no se establecía un criterio de prioridad para otorgar el derecho, sino que solamente el que llegaba primero y lo hacía bien, a él se le otorgaba el recurso, independientemente que alguna de esas personas estuviera pidiendo agua para su consumo personal humano, para saneamiento, o que se estuviera pidiendo para la industria, o para la minería, o para otras actividades productivas. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue generando un tremendo debate a nivel nacional y se fue cada vez poniendo más álgido este debate y de cierta forma se vino a crear una nueva idea del agua, de cómo repartir el recurso, de cómo hacerlo más justo, y se hicieron modificaciones al Código de Aguas recién en el año 2022, donde la ley 21.435 vino de nuevo a establecer usos prioritarios del agua. Por lo tanto, frente a la escasez de recursos, habiendo muchas solicitudes sobre el mismo acuífero o sobre el mismo río o sobre la misma fuente de agua, se le va a dar prioridad a las personas que efectivamente estén pidiendo su uso para consumo humano, o bien para saneamiento, o bien para la producción de una pequeña huerta, porque eso también existe, la economía de subsistencia, y también está reconocida en el Código como un derecho importante de las personas para acceder al agua. El artículo 5 del Código de Agua, del actual Código de Agua, dice que se señala que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio, uso y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Viene a reforzar esta idea que les estaba comentando. Sin embargo, este mismo Código de Agua establece un procedimiento administrativo para asignar los derechos de uso y goce a los particulares sobre porciones de este bien público, según ya se lo estaba adelantando. El artículo 6 del Código de Agua viene a establecer que el derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas. Aquí vuelve, al igual que el Código de 1951, vuelve a hablar, como les señalé, de la temporalidad. El Código del 81 hablaba de que el agua se daba a perpetuidad. ¿Qué pasaba con eso? Que había acaparamiento y muchas personas efectivamente no ocupaban el agua, pero tenían el título y van especulando con ello, entonces después la venden más caro en tiempos de escasez y todo. ¿Qué vino a hacer el Código? Dijo, no, esto no es posible porque el agua es tan importante, es un recurso que está siendo cada vez más escaso por el cambio climático, entonces no podemos permitir el acaparamiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a otorgar concesiones por un tiempo limitado. ¿Qué más nos dice? Dice que el derecho de aprovechamiento se origina en una concesión que será de 30 años y que se concederá de conformidad a los criterios de disponibilidad de la fuente, abastecimiento o sustentabilidad del acuífero según corresponda. ¿Cuál es? Es como la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará por el solo Ministerio de la Ley y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite, mediante una resolución fundada, el no uso efectivo del recurso o que existe una afectación a la sustentabilidad de la fuente que no ha podido ser superada con las herramientas disponibles en inciso 5 de este artículo. Entonces, la nueva forma de constituir derecho de agua es una concesión que tiene un tiempo, que es de 30 años, pero esta concesión puede prorrogarse por un periodo más. No dice efectivamente cuánto tiempo más, pero podría ser los 30 años más. Siempre y cuando, y aquí está lo importante, la persona demuestre que haya hecho un uso efectivo del agua. Ya no solo tú tienes el derecho a usar el agua, sino que te están obligando y te están diciendo, sí, tú tienes tu concesión de agua, la puedes usar, pero si no la usas yo te la quito porque hay personas que sí la necesitan usar. Y eso vino a ser un tremendo cambio en nuestra legislación. ¿Qué pasa cuando hay muchas personas solicitando agua sobre una misma fuente y ya no hay muchos recursos para distribuir? Bueno, eso hace que la autoridad administrativa pueda iniciar un procedimiento que se llama remate de agua. Este procedimiento
hace que la DGA tenga que hacer como una oferta del agua y esperar que en un día y una hora determinada llegue gente y diga, ok, yo estoy dispuesto a pagar por este derecho que están rematando, y se va al mejor postor, tal cual como un remate de pública subasta. Es la única forma justa de hacer la distribución de las aguas sin pensar. Piensen que en el caso que ya se distribuyó para el consumo humano, para el saneamiento y todo, y queda un remanente que están peleando muchas personas por obtener ese derecho, es como la única forma justa de que llegue el mejor postor y se haga dueña de esa agua. Podría ser que sí, puede ser que no, pero hay que establecer un criterio que sea conocido de todos y que todos puedan participar en él. Hasta el momento, podría ser también. Señora, tiene razón, podría ser una tómbola, la escuché. Sí, podría ser una tómbola, pero igualmente tendría que ser ante una audiencia y de forma pública porque necesitaríamos transparentar ese procedimiento. Pero bueno, al legislador no se le ocurrió y estableció esto de los remates, y es la única instancia en Chile en que se cobra por el otorgamiento del derecho de aprovechamiento, porque como les dije al inicio, el derecho de aprovechamiento se otorga de forma gratuita al solicitante. ¿Ya? El agua, como dije, y que les quede súper claro, es un bien nacional de uso público, a contrario de que muchas veces se dijo en los medios de comunicación o que la gente trata un poco de tergiversar las cosas. El agua no es privada, es pública. Lo que hay sobre el agua es el derecho de aprovechamiento. Ahora, desde el punto de vista jurídico, el agua es un bien mueble. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede transportar de un lugar a otro, ¿ya? A contrario de los bienes inmuebles, que son aquellos que no se pueden transportar de un lugar a otro. Salvo que las aguas se encuentren en beneficio de un terreno, de un inmueble o de un lugar físico fijo, ahí pasan a tener la calidad de bienes inmuebles por adherencia. Hay otra clasificación de los derechos de agua que tiene que ver con el artículo 1 del Código de Agua, que las clasifica en aguas terrestres y aguas marítimas, ¿ya? Y pluviales, precisando que las disposiciones del Código de Agua se hacen efectivas solo en relación a las aguas terrestres. Las aguas pluviales pueden ser marítimas o terrestres, y en el caso que sean terrestres estarán bajo estarán bajo la normativa del Código de Agua. Y a la vez, las aguas terrestres pueden ser superficiales y subterráneas. Las superficiales son las que escurren por la superficie del suelo, y las subterráneas son aquellas que no están a la vista o que no están alumbradas y que están bajo la tierra, como el agua que proviene de los pozos. Si alguien en su casa tiene un pozo, esa agua es subterránea. Si por su casa de algunos pasa un canal, esa es agua superficial. Aquí está lo mismo que ya dije. Sí se agrega que las aguas superficiales pueden ser corrientes o detenidas. Las corrientes son las que escurren de un lugar a otro, y las detenidas son las que están sujetados como a un envase o a un lugar determinado, como podría ser una laguna, un lago. Aquí repite la idea de que las aguas propiamente tales no pueden ser objeto de propiedad privada ni puede disponerse de ellas. Sin embargo, la garantía del artículo 19, número 24 de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de propiedad, reconoce en su inciso sexto la existencia de derechos sobre las aguas a favor de los particulares. El derecho a aprovechamiento de agua es un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe este código. Entonces, hay lugares en los cuales yo puedo utilizar el agua que está presente ahí, como en un río. Yo me puedo ir a bañar, puedo ir a bañarme en un lago, ¿cierto? Puedo ir a bañarme al mar, pero yo no puedo, por ejemplo, utilizar el agua que va en un canal si yo no tengo un derecho de aprovechamiento sobre ella, ¿ya? Porque esa agua
que va en el canal, sobre ella está constituido un derecho de aprovechamiento que es de un privado y que está protegido constitucionalmente. Ya dije que eran gratuitos, están vinculados a un uso determinado. Bueno, eso sí es importante. Actualmente con la reforma al Código de Aguas que se hizo, las aguas quedan determinadas un uso, que es el que yo hago al momento de solicitar mi derecho de aprovechamiento de agua. Al momento de solicitar la concesión o el derecho de aprovechamiento de agua, yo tengo que decir para qué la voy a utilizar. Voy a utilizar esta agua para regar, voy a usar esta agua para mi consumo personal, voy a utilizar esta agua para venderlo en botellas, voy a utilizar esta agua para darle agua al colegio, para que los niños puedan estudiar ahí, etc. Hoy en día los derechos de agua no son perpetuos, ya dijimos que estaban sujetos a una caducidad de 30 años y tienen, eso sí, la posibilidad de prórroga en la medida que yo justifique que he usado efectivamente esa agua. Son renunciables, como todo derecho se puede renunciar. Si yo no lo quiero, lo puedo renunciar a través de una escritura pública y puedo subinscribir esa renuncia en el conservador de bienes raíces donde yo tengo inscrita el agua. ¿Son hipotecables? Sí, son hipotecables. Nuestro código hizo la separación de la tierra y el agua, por lo tanto yo podría solo hipotecar el agua y no hipotecar la tierra, hipotecar solo mi derecho de agua, que está, por ejemplo, constituido sobre un pozo profundo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Eso es, a grandes rasgos y de la forma más simple posible, el tema de la institucionalidad del derecho de agua. Ahora por programa tienen la posibilidad de hacer alguna pregunta. Al finalizar, perdón. Al finalizar pueden anotar sus preguntas. Esa es mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Elizabeth, por su presentación sobre la mirada jurídica del agua. Para continuar nuestro seminario, invitamos a don Matías Espinosa, quien nos expondrá el agua como base de conservación, plan de manejo del Santuario de la Naturaleza, Río Achibueno. Matías es investigador de la Universidad Católica del Maule, de la Escuela de Ciencias Agrarias y Forestales, de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, y nos dará a conocer, entre otros importantes temas, la biodiversidad de la cuenca del Achibueno y las principales amenazas de la calidad del agua de la cuenca del Maule. Escuchemos a este expositor. Ahí está. Hola, muy buenos días. Hoy día les voy a hablar del agua como base de la conservación y, en particular, el Santuario de la Naturaleza del río Achibueno. A modo introductorio, ¿por qué les voy a hablar del agua? Principalmente porque el agua es la base de la vida, moldea las coberturas vegetacionales y los ecosistemas dependen de esta. Y por otro lado, Maule tiene una estrecha relación con su recurso hídrico. Ahora, ¿por qué de la cuenca del río Achibueno? Principalmente como Universidad Católica del Maule, nosotros trabajamos en el plan de manejo y por otro, porque como hay muchos escolares acá y son parte de la provincia de Linares, el río Achibueno, la cuenca del río Achibueno también es parte de esta cuenca. Entonces, como el objetivo de mi presentación es hacerle conciencia de que los ecosistemas nativos y los diferentes hábitats también pueden estar en nuestra región y hacer parte del uso y el cuidado de estos. Bueno, antes del grosso de la presentación, tenemos que definir los dos conceptos clave que vamos a manejar. El primer punto es la conservación, la cual se define como el uso y aprovechamiento racional de los recursos y la reparación, en su caso, de los recursos ambientales para en el mediano y largo plazo. Y un santuario de la naturaleza se define como los sitios marinos o terrestres que son importantes para la ciencia,
de diferentes índoles, por ejemplo, la paleontología, la zoología, y que son interés para la ciencia y para el Estado de Chile. Contextualizando un poco lo que pasa con las aguas a nivel nacional, Chile está saliendo de una importante megasequía, si es que todavía no estamos en esta, algunos hablan de 12, 15, 17 años. Pero por lo menos los años más críticos son el año 2009 y 2019, donde las precipitaciones bajan. En la región, en la macrozona centro-norte, las precipitaciones han bajado un 35% menos y la escorrentía, que es el nivel del agua de los caudales, han bajado un 6%. ¿Cómo nos importa a nosotros como maulinos esos datos? Bueno, que los principales ríos y afluentes son pluvionivales, es decir, se nutren de las aguas y también de la nieve que queda reservada en la cordillera. Y nuevamente, las cantidades de agua en Maule han bajado. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, el 96% del consumo consultivo del agua lo ocupa la agricultura. Es la gran actividad económica en términos de superficie. Un 30% de la superficie en Maule se dedica a la agricultura. Y el uso consultivo, porque no digo solamente consumo, el consumo consultivo tiene como significado que una vez extraído el agua del caudal inicial, no se deja en el mismo caudal, tampoco se deja la misma cantidad ni la misma calidad. Entonces, eso es una muy mala práctica. Bueno, las principales amenazas de la cuenca del río Maule. La información que les estoy mostrando es del año 2004, o sea, estamos hablando de 20 años atrás, y la verdad no tenemos una cierta claridad en cuanto a la calidad del agua. Pero las principales amenazas antrópicas, es decir, de origen humano, son estas 4. Los pesticidas y fertilizantes, las aguas hervidas, que son las aguas que tratadas de los desechos de alcantarillado, que tienen desechos humanos, aceites, detergentes, la ganadería, generalmente por los rumiantes o animales con pezuñas duras, que erosionan el suelo, levantan material particulado y sedimentan las aguas. Y los riles, que es la abreviación de los residuos líquidos industriales. Estas amenazas causan diferentes cambios en los caudales. El más complicado es un proceso biofísico que se llama eutrofización, lo cual aumenta la biomasa, aumenta la fotosíntesis, pero a la vez aumenta los desechos y la toxicidad del agua. Y el más preocupante para nosotros es que el agua se convierte en un portador de patógenos y enfermedades. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los fertilizantes, por ejemplo, con la contaminación del agua? Resulta, porque la mayoría de nosotros, yo por lo menos vivo en ciudad, y tomo agua potable. Pero resulta que las 27 de las 30 comunas de Maule, o sea, el 90% de las comunas son de origen rural. Y la principal fuente del uso de agua rural son de pozos y de napas subterráneas. Nuevamente, ¿qué tiene que ver la agricultura, las pesticidas con las napas subterráneas? Lo que pasa es que cuando llueve, esas se escurren a las napas subterráneas contaminando los mismos pozos donde bebe la gente. Y los ríos, al contaminarse, no son solamente el cauce superficial, sino que es una compleja red hídrica que también va hacia las napas subterráneas. De hecho, en Maule tenemos el mayor porcentaje de cáncer gástrico, gastrointestinal, por los metales pesados. Es un resultado empírico que los metales pesados acumulados en el organismo traen diferentes problemas de la salud, como cirrosis y cáncer en el largo y mediano plazo. Obviamente, yo no soy doctor, tampoco puedo ser una relación directa con la contaminación, pero sí debe ser algo preocupante. Entonces, Chile no tiene, por lo menos la cuenca del Maule también, no tenemos una cierta claridad en cuanto a la calidad del agua, dependiendo de sus variables, por ejemplo, la oxigenación, la sedimentación, el nivel de caudal, etc. Entonces, ¿qué otros parámetros hay que sean mucho más palpables que esas variables? Bueno, están las variables, la presencia de ecosistemas como un parámetro fidedigno a la calidad del agua. Por lo que le decía antes,
Como el agua moldea las coberturas vegetacionales, los ecosistemas han evolucionado millones de años para adaptarse a estos climas. ¿Y por qué es importante los ecosistemas? Resulta que los ecosistemas tienen diferentes especies, flora, fauna, funga, ahora, que pueden ser bioindicadores. El concepto bioindicador son especies que son altamente vulnerables a los cambios biofísicos de su ecosistema y que tienen una estrecha relación. Por ejemplo, el abejorro chileno tiene una dependencia a la flora nativa. Y la flora nativa tiene una dependencia al abejorro chileno, ya que si el abejorro tiene la forma, la probóscide, justa para alcanzar el estambre el estambre de la flor. Pero cuando viene un abejorro exótico, rompe la flor y si bien toma el polen, la rompe y esa flor después no se puede convertir en fruto. Entonces, esos son bioindicadores que están adaptados a su ecosistema. Ahora, ¿por qué es importante los ecosistemas? Principalmente por los servicios ecosistémicos, los cuales se definen como el beneficio directo o indirecto de los ecosistemas al bienestar humano. Por ejemplo, los humedales. Los humedales sirven para desintoxicar los caudales, sirven para almacenar nutrientes en exceso y además como zonas de inundación. Imagínense cómo sería si desaparecieran los humedales. Serían grandes costos, tanto de tiempo y monetario, para hacer algo similar. Imagínense como una industria que limpie las aguas y después las vuelve a su cauce. Y la otra importancia de mantener los ecosistemas son la diversidad de especies, de genes, que son tan particulares, nativos y endémicos de nuestra región. Ahora la cuenca del río Achigüeno. ¿Por qué nace ese interés en la cuenca del río Achigüeno? La cuenca del río Achigüeno es una de las con mejor calidad y mayor superficie de bosque nativo, por lo menos en la región del Maule. Aquí tenemos las principales coberturas vegetacionales de la cuenca del río Achigüeno, destacando el bosque caducifolio como el mayor y después el esclerófilo. ¿Qué es el bosque caducifolio? Son los bosques del género Nothofagus, un gran género, a mí me gusta mucho personalmente, las cuales las hojas de hoja caduca caen y el bosque esclerófilo son de hojas mucho más duras, perennes, o sea que están todo el año ahí y están más adaptados al estrés hídrico. Bueno, la biodiversidad de la cuenca del río Achigüeno. Tenemos 479 plantas vasculares, 95 especies de vertebrados y 6 especies de peces con problemas de conservación. Algunas especies emblemáticas están Nothofagus glauca o el roble maulino propio de la región de Maule. Obviamente tiene una pequeña distribución en Biobío y en Ñuble, pero depende de nuestra región y solamente se da en esta parte del mundo. Tenemos ya especies del bosque esclerófilo, principalmente el litre. Algunas personas les da una reacción alérgica. Tenemos el boldo y el belloto del sur con graves problemas de conservación que están en estado crítico. Ahora con los macroinvertebrados tenemos la rana chilena, una de las ranas más grandes del mundo, las cuales también ha sido altamente vulnerada por la contaminación y la desintegración de su hábitat. Tenemos al zoo de Ugoy, que es endémica de esta región, principalmente de la zona cordillerana de la región de Maule. Solamente se da en la cuenca del río Achigüeno y en Vilches y Altos del Ircay. Tenemos Liolaemus chilensis, también nativa, y tenemos los loros, que es el tricahue y el choroí. Obviamente hay muchas más especies, como el pudú, los zorros, microinvertebrados, artrópodos, que son dependientes de los bosques de Nothofagus. Bueno, ¿cuál es el objetivo de un santuario natural? Y específicamente el santuario del río Achigüeno. Principalmente es conservar los bosques nativos, conservar las cuencas del río Achigüeno y sus afluentes, conservar las especies amenazadas y la restauración ecológica. Aquí me voy a detener en la restauración ecológica, ya que es un punto muy delicado. Generalmente se prefiere hacer una restauración ecológica pasiva, que no interfiera tanto con el medio ambiente.
Por ejemplo, la recolección de semillas, viveros de especies nativas y la reforestación. Y la zonificación, que es una estratificación o una clasificación de las zonas en su modo de uso. ¿Cuáles son las principales amenazas de la cuenca del río Chivueno y sus bosques nativos? Principalmente tenemos los monocultivos en la zona precordillerana, monocultivos de Pinus radiata, y la agricultura. Eso se dice amenazas por el cambio de uso de suelo. También tenemos la basura, los incendios forestales, la contaminación de las aguas, la contaminación acústica que interfiere con principalmente la fauna, sobre todo anfibios, aves, que están altamente alteradas por la contaminación acústica. Tenemos la introducción de especies exóticas e invasoras. Algunos conocen la chaqueta amarilla, que es un gran problema acá en la región de Maule. Otros conocen el hurón o el bisón americano. Tenemos también otras especies vegetales. Y las especies exóticas además no tan solo traen una alteración al medio ambiente, sino que también traen enfermedades y patógenos que la fauna no está acostumbrada. Por ejemplo, las ratas transmiten muchos patógenos a los roedores nativos. ¿Cuáles son las consecuencias de estas amenazas de la cuenca del río Chivueno? La principal es la sequía, obviamente tiene otros problemas medioambientales y de cambio climático que van también sumando a estas alteraciones antrópicas. La modificación del caudal del río, la degradación, la disminución de la superficie y la más problemática es la irreversibilidad de los daños. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros estemos con una restauración ecológica constante, no vamos a poder llevar el ecosistema como era antes de la perturbación. Como conclusión, podemos decir que los ecosistemas son muy valiosos, no tan solo para los animales, sino también para la sociedad humana, cumpliendo grandes funciones y que nuestra propia región también tiene especies y un nivel de endemismo muy grande. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Matías, por tu exposición y por compartir la importancia del agua en la biodiversidad de nuestra zona. A continuación, queremos invitar a don Jorge Fuentes, pionero en Chile en la agricultura biodinámica, apicultor, docente de la Asociación de Agricultura Biodinámica de Chile y de la Asociación de Agricultura Biodinámica de Argentina, inspector del Sistema Participativo de Garantías en la Asociación de Agricultores Orgánicos, Tierra Viva, y asesor de la Asociación de Agricultura Biodinámica de Chile para el Sistema Participativo de Garantías en Producción Orgánica y Biodinámica. Jorge nos invita a ver el misterio del agua, su esencia, un aspecto casi desconocido de este vital elemento. Escuchemos con atención a Jorge. Hola, buenos días. Miren, yo quiero introducirme o tratar de introducirlos a ustedes en una mirada profunda de lo que es la esencia del agua. Porque cuando uno no conoce algo, empieza a cometer errores porque solamente ve los aspectos superficiales o los aspectos que nuestros sentidos nos permiten captar. Pero si no sabemos en profundidad de qué estamos hablando, difícilmente podremos ser personas comprometidas con una realidad mucho más amplia y abarcante que solo el agua como un recurso o el bosque o los ecosistemas como el elemento que viene a mostrar un poco la sanidad o no del agua. Entonces, mi invitación en primer lugar es a tratar de desarrollar una mirada un poquitito más amplia. El contexto es tan pequeño, 15 minutos, que es muy difícil que podamos llegar al lugar que yo quisiera. Pero voy a poner 2 o 3 aspectos
que espero se los puedan llevar a su casa y puedan darse cuenta en realidad que del agua sabemos prácticamente nada. Solo los aspectos formales son los que conocemos. Lo primero que quiero decir, ustedes saben dónde se produce el mayor impacto medioambiental o de contaminación en el planeta. Eso es muy genérico. Hay otro lugar todavía más cercano dentro de este mismo ser que acaban de nombrar. Dijeron el ser humano. Miren, está en el pensar. ¿Cómo pensamos las cosas? Ese es el primer y más grave lugar o punto que desarrolla después todos los dramas que estamos viviendo como humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros limitamos nuestros sistemas a una mirada que nos otorga el intelecto. El intelecto nos ha permitido desarrollarnos desde la época en que tuvo que conquistarlo Aristóteles y lo tuvo que poner en fluencia para que la humanidad lo pudiese aquilatar y hacer propio. Pero hoy día demuestra que no da el ancho. Se necesita un poco más que el solo desarrollo del intelecto para poder entender la vida. Yo les podría preguntar a cualquiera de ustedes, por favor, díganme qué es la vida. No superficialmente o en guarismos o qué sé yo, estructuras moleculares o enzimáticas, lo que sea, sino bien y hablando desde un pensar que capta la realidad de la vida. Y todos ustedes están vivos y lo más seguro es que no todos podrían contestar de una manera correcta qué es la vida. Y si nosotros mismos no entendemos lo que nosotros portamos, ¿qué vamos a entender de lo que va o está allá afuera? Un ejemplo, el intelecto nos hace mirar, por ejemplo, el universo. Y nosotros decimos, y el universo está allí y tiene millones de galaxias, y yo estoy hablando del universo como si el universo estuviera allá, y yo estoy acá. Y acontece que yo estoy dentro del universo. Esa manera de mirar nos retira la responsabilidad, nos cuenta que somos parte de una totalidad. Otro ejemplo, y ahora voy a ir al agua. Tengo 2 vasos acá. ¿Tienen agua? Para confirmar desde el punto de vista formal que esto es agua, yo tomo del vaso A 2 muestras y las envío a la Universidad de Chile y a la Universidad de Concepción para que hagan un análisis bromatológico, químico y digan qué es esto. Y por otro lado, el vaso B, hago exactamente lo mismo. Envío también las muestras para que también me determinen y me digan qué tengo acá. Regresan los certificados y me dice que ambos son agua. Ya, pero ahora yo quiero ampliar la realidad. Porque eso es lo formal. Yo voy a ampliar la realidad diciéndole a ustedes de dónde saqué el agua. Esta del vaso A la saqué de la planta de tratamiento de aguas servidas que está a 600 metros de la granja Gea donde yo vivo hace 26 años. Y esta la saqué de una vertiente que está frente a mi casa en un campo que se llama La Laguna en Longaví, del que yo me abastezco mi casa. Amplié la realidad. ¿Cuál beberían? Esa forma de mirar, donde solamente nos vemos en la formalidad, es lo que hace que nosotros perdamos el contexto de lo que implica lo vivo. Quiero comentarles a ustedes de que el agua tiene una característica poco conocida. Me voy a pegar un trago porque me falta agua. A propósito de agua.
Me tomé una corrida de mates y en realidad se me secó hoy la garganta. Bueno, en serio. Miren, entonces, el agua tiene una característica particular. En primer lugar, fluye. En el fluir, ella va cubriendo todos los lugares y va tomando la forma que aquellos lugares le van mostrando. Pero, si observamos con tranquilidad lo que implica en un pequeño arroyo, cómo esta agua va chocando con distintos objetos y va desarrollando esa forma que ustedes ven allí. Esa forma se llama vórtex o vórtice. En el minuto que hace ese gesto, el agua se comporta como un órgano sensorial. Capta su entorno. Si se imaginan ustedes que ese pequeño río o riacho viene bajando y va formando millones de vórtex, el agua va recogiendo todo el acontecer del universo y de su entorno. Y ese aspecto casi desconocido de ella, luego lo comunica a los seres vivos. Es una comunicadora de realidades que no somos capaces con el intelecto de captar, que luego va dejando una huella para que la vida siga el hilo conductor que la conduce hacia el devenir. ¿Cómo podemos comprobar eso? Hay una experiencia de unas 100.000 experiencias con el agua que hemos hecho en estos ámbitos que son distintos, que no caminan por los senderos trillados y que pretendemos, de alguna forma, comunicar a la gente para que entienda de que el intelecto es una buena herramienta, pero tenemos que superarlo. Tenemos que llegar a un pensar un poco más luminoso, más propio de lo anímico que somos nosotros como seres humanos. Esta es la experiencia. Frente a un fenómeno cósmico donde el ser humano no tiene ninguna relación, no tiene injerencia, por ejemplo, un eclipse solar. Tuvimos hace poco un eclipse solar. Tú tomas 100 botellas y le pones agua a las 100 botellas y las enumeras del 1 al 100. Luego tienes 100 tiestos con una buena tierra, como la que nosotros hacemos en nuestra agricultura, sin químicos. Es una tierra viva o una tierra humífera. Y luego tienes 100 montoncitos de 6 o 7 granos de trigo. Puede ser centeno, puede ser una lechuga, lo que ustedes quieran, para poder hacer esta experiencia. El eclipse va a comenzar a las 4 de la tarde. Y nosotros comenzamos con la botella 1 a las 3:30 y la movemos unos minutos. Luego la número 2, otros minutos, y va avanzando el tiempo. Y la seguimos moviendo hasta que de pronto empieza la luna a aparecer y empieza a eclipsar el sol. Y seguimos moviendo el agua. Tenemos el eclipse total y movemos el agua. Luego continúa este fenómeno y nosotros seguimos moviendo el agua hasta que llegamos al momento en que ya termina el eclipse. Pero continuamos moviendo el agua, ¿ya? Haciendo este gesto que ustedes ven allí. Termina esto. ¿Cómo compruebo yo que algo pasó acá? De la forma que ya se dieron cuenta. Tengo estos 100 tiestos, siembro mis semillas y luego a cada tiesto lo riego con el agua que yo moví en determinados momentos. Los tiestos regados con el agua del momento en que empieza a producirse el eclipse hasta que termina, igual que todos los demás,
permiten que las semillas germinen y empiecen a expresar un desarrollo vegetativo. Pero llegado a cierto momento, ese grupo de plantas deja de crecer. Las otras continúan su desarrollo, pero estas no crecen. Luego, la naturaleza llama a los bomberos que están desde que el mundo es mundo para que nos ayuden a sostener la vida. Lo que no eufemísticamente, como paradojalmente llamamos nosotros plagas. Aparecen hongos, aparecen pulgones y destruyen estas plantas, pero no las otras. Estas plantas ya empezaron a decaer y ya estaban en una situación moribunda cuando llegan estos seres y terminan de transformarla en tierra. Las otras plantas prosperan, recogemos las semillas, las pesamos, vemos que realmente hay una cosa interesante allí. Y sin embargo, las que estuvieron con este impulso cósmico de ocultación de la vida, mueren. Para poder llegar a desarrollar este tipo de experiencias, el intelecto no da al ancho. Es necesario captar, como les dije, qué vaso beberían, porque ustedes después tienen otro elemento que es un elemento disruptor que amplía la realidad. Entonces, en ese minuto ustedes pueden decidir. Algo más sobre el agua. Nacemos en el agua. El vientre materno, cuando empieza a desarrollar la vida, es una bolsa con agua. Y se produce una cosa particularísima que todavía ninguna ciencia formal ha podido sancionar, en el sentido de decir, lo que pasa es esto. De pronto, el embrión empieza a desarrollar una serie de movimientos en el líquido que se van ritmizando de tal manera que empiezan a tomar distintas velocidades y repiten algo particular y son diferentes unos de otros, y desde allí empiezan a surgir los órganos en un movimiento en espiral de los líquidos dentro del embrión. Y aun cuando nos encontramos con paredes celulares que están unas al lado de otras, los ritmos en el líquido son totalmente distintos. Y luego de allí surge un bebé que tiene un 95% de agua. Hoy día yo, que tengo 70 años, debo tener 67% de agua. No 50, sino estaría muy reducido, ¿ya? O bajito, chiquitito, así, muy anquilosado. El agua es el principal componente de este cuerpo. Pero ustedes solo ven lo físico. Ustedes ven el reino mineral que se sacrificó, perdió sus atributos para que el agua que porta esta vida lo tome y construya en mí un cuerpo. Pero yo, si ustedes pueden ampliar esa mirada, se van a dar cuenta que yo soy más agua, soy como una columna de agua vestida de algunos elementos minerales. Y todavía tengo otro cuerpo, que es con el que me comunico con ustedes, el cuerpo aéreo. Yo he estado permanentemente generando un movimiento en mi garganta que modula lo que les entrego en este instante. Y aún tengo otro cuerpo más, que es el calor anímico que me permite vivir. Pero ustedes solo ven
un cuerpo físico. Creo que tenemos una gran oportunidad, con esto quiero terminar, en este momento como humanidad. El intelecto ha llegado a un nivel tal que ha desarrollado tecnologías maravillosas. Miren, me estoy comunicando con ustedes y podemos comunicarnos inclusive si yo estoy en China o estoy en Estados Unidos o en cualquier lugar del planeta, casi en tiempo real. Pero todo eso ha nacido del intelecto. Y el intelecto es la parte más muerta que tenemos nosotros y con la que construimos lo mecánico y lo tecnológico. Y nuestra tecnología, todo lo que usamos, son estructuras muertas. No están vivas. Y ha irrumpido en este minuto también una tecnología extraordinaria que se llama la inteligencia artificial. Y como seres humanos, nosotros no vamos a dar en bote, o en pelota diríamos, ¿ya?, con la inteligencia artificial, porque ella en un instante, frente a una palabra o a un concepto, se comunica con 50 o con 500 bibliotecas del mundo y tiene 396.000 respuestas y le pone la más cercana según su criterio intelectual, porque ha sido construida desde el intelecto. Y nosotros, como estudiantes, porque yo sigo estudiando, no tenemos nada que hacer ahí, salvo que enfoquemos nuestra realidad a lo que realmente somos. Somos seres humanos que tenemos la posibilidad de desarrollar otra mirada de la vida y comprenderla. Y para eso necesitamos un aspecto que lamentablemente no se comprende. Necesitamos el arte. Solo con el arte nosotros podemos compensar el intelecto y entonces puede surgir una mirada luminosa de la vida. Con eso solucionaríamos muchos problemas que hoy día no se pueden resolver, porque el intelecto tiene como base la lógica y ver el mundo en partes. Entonces yo estoy aquí y quiero ganar dinero, porque se ha impuesto sobre el intelecto una idea económica que no está mal, porque todos tenemos que vivir de alguna forma, pero ha sido lo que se ha sobrepuesto sobre lo que es humano, anímico. Y entonces hoy día tenemos productos, antes se llamaba libretas de ahorro y se llamaba cuenta, hoy día son mis productos. Se llaman servicios los que en realidad donan la naturaleza para que podamos vivir. Antes le llamábamos nosotros la vida expresada en redes, donde dona el acto creativo sin pedir nada a cambio para que la vida se exprese. No estoy haciendo ninguna mala comparación ni tampoco es peyorativo lo que estoy diciendo. Estoy llamando la atención a una posibilidad cierta que todos los seres humanos poseemos y que es poder mirar de otra manera la realidad. Nos hemos hecho una realidad muy estrecha y muy pequeña. Yo estudié ingeniería en electricidad. Sé perfectamente bien de qué estoy hablando. ¿Ya? Eso es un riel muy delgadito con respecto a lo que es la amplia realidad. Estamos cerrando. Las galaxias y el agua se hermanan en este gesto. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge, por su presentación en esta dimensión del agua muchas veces desconocida por la mayoría de nosotros.
A continuación, quiero invitar a ustedes a don Cristian Parada, ingeniero forestal, exdirector del Departamento de Acción Rural de la Fundación Cáritas de Linares. Cristian, con una vasta experiencia y trayectoria acompañando familias y comunidades campesinas de nuestra diócesis de Linares, quienes constantemente manifiestan el agua y el cuidado del medio ambiente como una de sus grandes preocupaciones para el desarrollo familiar y de sus comunidades. Además, Cristian, junto a su equipo, fue el organizador en el año 2015 del primer seminario sobre el agua, un derecho humano. Dejamos con ustedes a Cristian. Debía haber traído los lentes. Ahí está. Hola, muy buenos días a todos los que nos han saludado. Gracias por la invitación a los organizadores. ¡Auch! Me tocó difícil. ¿Por qué me tocó difícil? Porque voy a tener que contarles un poco lo poquito o mucho que hacíamos con unos amigos hace un tiempo atrás. Así es que vamos a hacer todo lo posible. Para allá era. Bueno, algo muy cortito. Quería contarles que la Fundación DAR nace por allá por los años fines de los 70, ¿cierto? Llamándose Departamento de Acción Rural. Y con el paso del tiempo, con las leyes van cambiando, se necesitó que se transformara en una fundación. Así es que fuimos avanzando y nuestro enfoque principal era trabajar con las familias, con las comunidades en las cuales el Estado no estaba llegando en ese momento. Y se hacía necesario poder acompañarlos. ¿Cuál era nuestro ámbito de acción? La diócesis de Linares, que muchos la conocen, que parte por allá por el río Maule hasta el final de la región y de cordillera a mar. Ese es nuestro territorio, nuestro lugar de acción, donde están nuestras comunidades, donde están nuestros campesinos. ¿Qué hacíamos? Algunas cosas. El seminario sobre el agua, así es que me enfoqué un poquito en todo lo que nosotros hacíamos acompañando a nuestros campesinos. Entre esos, recuperación y conservación de suelo. ¿Por qué recuperación de suelo? Porque trabajamos en la zona de Niribilo. Me imagino que algunos la conocen, secano interior, bastante degradado. En su tiempo pretérito se ocupó para el tema del trigo, por lo tanto los suelos estaban muy degradados. Y eso conlleva que las comunidades y los campesinos también no estuvieran en las mejores condiciones económicas. Aprovechamiento del agua, que era un foco principal, por lo tanto todo nuestro accionar iba en función más o menos vinculado con aquello. Seguíamos con el mejoramiento de la fertilidad del suelo, que por ahí se ven algunas cositas que las vamos a mencionar más adelante, porque, como les mencionaba, el suelo estaba muy degradado, por lo tanto había que no solo recuperarlo, sino que también mejorar la fertilidad a través del tiempo y poder sostenerla. Pusimos también la apicultura, por ahí hablaron de los abejorros. La apicultura es fundamental en el tema de la producción agrícola. Me imagino que todos lo saben. Así que formación de líderes, porque en general también queríamos que esto se mantuviera en el tiempo. Por lo tanto, una vez que el apoyo que les brindábamos y nosotros nos retiráramos, eso debería permanecer. Por lo tanto, se fortalecieron líderes y también fortalecimos a las comunidades de base, juntas de vecinos, comunidades religiosas, indistintamente de su credo, nosotros trabajábamos en conjunto con ellos. ¿Qué hacíamos? Cosas muy sencillas. Hasta unos días atrás me preguntaban en la radio sobre este tema, lo tecnológico, las últimas técnicas. Nosotros como ingenieros, ustedes en el futuro como profesionales, van a poder desarrollar miles de cosas, montones. Pero muchas veces la solución a los problemas las encontramos en las comunidades, en el lugar, junto con ellos. Ellos muchas veces tienen el cómo resolver su situación y lo que falta es solamente un pequeño empujón, es solamente un acompañamiento. Así que, súper importante. Construcción de zanjas de infiltración.
No es nada. Esto tiene puntero. Una de esas dos. Pero ahí se ven. Les voy a mostrar. No alcanzo a ver. Son pequeñas zanjas, pequeños canales en la pendiente, ¿cierto? Que el suelo se coloca por el lado de arriba. Por lo tanto, a medida que va lloviendo, con lo poco que llueve en el secano, empieza a escurrir el suelo, ¿cierto? Y se va formando o se va aterrazando lentamente. Muy sencillo, una práctica que no requiere gran inversión, los campesinos la podían hacer ellos mismos. Muy sencillo. Construcción de terrazas de cultivo. Una terraza de cultivo es la primera imagen que está ahí arriba. No sé si se logra ver bien, ¿cierto? Son pequeñas terracitas donde es para hacer una huerta. Por lo tanto, ellos ya no tenían que ir a trabajar para ganar dinero y comprar sus hortalizas a alguien que les fuera a vender. Particularmente estos móviles. Me imagino que alguien que tiene vinculación con el campo conoce los móviles que llevan alimentos desde la ciudad hacia las zonas campesinas. Los caseros en algunos lados, muy bien. Sí. Protección de quebrada, que es un tema ambiental que los hidrólogos, mi amigo acá lo conocerá, que es la última imagen que está allá, es para proteger la quebrada de que se siga erosionando. Pero nuestra finalidad no era esa. Nuestra finalidad era que al final de la quebrada, en la parte más plana, hay una casa, hay una familia que vive ahí. Y esa familia, su pozo de agua, constantemente se encontraba turbio, no podía consumir el agua cada vez que llovía. Por lo tanto, estos diques que están ahí, lo que hacen es ir frenando un poco la escorrentía, decantan y el agua se mantiene más limpia. Además de eso, la infiltración permite que los pozos que ellos tienen en sus casas permanezcan con más agua en la época estival. Como les mencionaba también, queríamos que esto se mantuviera en el tiempo. Y una de las maneras que hasta el día de hoy el Estado vincula a los campesinos con la fertilización, con la compra de semillas. Nosotros fuimos un poquito al revés y lo que hacíamos es que los campesinos pudieran producir sus propios fertilizantes y además que se recuperaran semillas que se pudieran volver a sembrar, no semillas híbridas que no vuelven a dar y tengo que volver a comprarla. Acá era volver a la semilla que yo podía guardar, ir haciendo una selección genética naturalmente, porque cuando ustedes eligen una plantita o algo, una rosa, para poder eligen la mejor, la más bonita. Acá el campesino iba eligiendo la mejor semilla de maíz, de poroto, de lenteja, para poder seguirla produciendo y no depender del mercado en términos de poder comprarla. Y los fertilizantes que más nos dieron resultados, porque probamos con ellos muchos, ellos también los conocían, pero los habían olvidado. Uno de esos son el pasto, juntarlo, producir abono de ahí mismo. Guaneras, tenían animales, los animales los encerraban, el guano que había ahí se botaba. Bueno, buscamos la forma sencillas de poder mejorarlo y ahí están. Tenemos algunos campesinos que están ahí, algunos amigos, con la pala, las señoras, todos participaban y volvimos a hacer las guaneras. Y eso que ven ahí en el recipiente azul, le denominamos biofertilizante. La verdad es que ponerle los nombres a las cosas es complejo a veces, pero le pusimos biofertilizante, funcionó bien. Y no es más que rumen de animal, el desecho del animal, particularmente bovino, las vacas, que es el pasto ahí a medio procesar, se mezcla con hierbas que son repelentes de insectos. Si ustedes miran la naturaleza, miran en su espacio, entorno, hay plantas en su jardín que los insectos, los bichitos, las plagas, como decía ahí, bien o mal llamadas, no se las comen. Es por algo. No vamos a entrar en el detalle técnico, pero por algo no se las comen. Esa sustancia que ellos tienen, las aprovechamos de macerar y producir un biofertilizante que tenía dos cualidades. Una era que se aplicaba en forma foliar, se fumigaba la planta y
hacía de fertilizante. Y segundo, generaba un muy buen repelente de insectos. Por lo tanto, podíamos tener lechugas o ají o la planta que la familia quisiera producir de muy buena calidad, sin ningún químico que tuviéramos que comprarlo y que estuviera contaminando de una u otra manera nuestro lugar. Y el último, que mi amigo quería que lo mostrara, que eran los acumuladores de agua. Se llama secano porque claramente en esa zona no tenemos ninguna posibilidad, como decía la abogada, de inscribir agua, porque no la hay. No hay agua corriente, permanente, la cual pudiéramos decir al Estado, ¿sabe qué? Inscríbame estas acciones de agua y yo me voy a quedar con ella y voy a poder regar mi campo. No la hay. Se cultiva solamente por el agua que cae de lluvia. Así que, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, estuvimos mirando y uno de los campesinos ya tenía una especie de acumulador de agua muy rudimentario. Lo perfeccionamos como fundación, colocábamos los materiales y ellos colocaban todo el trabajo. Y surgieron estos acumuladores, 10.500 litros aproximadamente. Algunos quedan con un poquito más, otros quedan un poquito menos, porque los maestros éramos ellos y nosotros. Así es que lo que sí, quedaron bien armados. Igual como se construye una casa, resistieron el terremoto, así que no hubo ningún problema. Y aquí hay una anécdota, no puedo dejar de contarla. Con los eventos de los incendios 2017, si no mal recuerdo, catastrófico, a nuestros campesinos se les quemó todo, el fuego pasó. Y algunos de ellos usaron esta agua para poder mojar algo de sus casas. Pero algunos no alcanzaron a arrancar y se metieron adentro de los contenedores, se metieron adentro de las piscinas, de estos acumuladores. Y tenemos algunas imágenes por ahí de algunos que sobrevivieron gracias a estos acumuladores. Un efecto no deseado, pero no voy a dejar de no contarla. Algo que nació de ellos mismos, que nosotros técnicamente lo mejoramos, sirvió para poder salvar vidas. Pero principalmente su función es acumular agua durante aproximadamente 5 días, más o menos, va a depender de la vertiente donde ellos obtienen agua, se acumula, no se pierde en el camino, pierde entre comillas, porque el agua no se pierde en ninguna parte, sino que va a otro, se traslada del lugar nomás. Pero la podíamos acumular y con eso poder regar las terrazas, esas pequeñas huertas que mostré hace un rato atrás. Por lo tanto, la familia ya no dependía de comprar esos alimentos. Y lo otro que se me quedó de las huertas, voy a volver un poquito atrás, la que está allá, arriba, tiene otra particularidad y que va en directa función con el uso eficiente del agua también, que se cultiva en 2 estratos, principalmente. Estas terrazas, hay un arbolito entre medio ahí. Por lo tanto, el cultivo es a trasluz. El cultivo, las lechugas que aparecen ahí y los ajíes, no les da el sol todo el día. Entonces aprovechamos un mismo espacio de terreno para tener un cultivo de primer piso, como le llaman los técnicos, y un segundo piso con árboles frutales. Un mismo espacio, una misma agua, la estábamos aprovechando de mejor manera, y la evapotranspiración, que me imagino que conocen el término, era mucho menor que si tuviera el cultivo solo. Una segunda cosa, eso era en el secano interior, era el trabajo que se desarrolló en la precordillera, donde está nuestro amigo acá, anterior expositor. Y ahí lo que se hizo fue hacer manejo forestal, pero no lo que decía propiamente tal la ley o lo técnico, porque nuestros campesinos de cordillera viven principalmente del gualo, especie que está con un problema de conservación, pero es el único producto forestal que tienen. Entonces, ¿cómo compatibilizamos el resguardo del medio ambiente, pero también la subsistencia de las familias en el campo? Entonces tenemos que llegar ahí
a un acuerdo entre ellos y nosotros para poder mejorarlo. Entonces, ahí lo único que se hizo fue visibilizar el bosque. Y aquí nos ayudó mucho, éramos un equipo multidisciplinario. Había un psicólogo ahí que nos apoyaba a nosotros y apoyaba también a las comunidades. Y les hicimos, estoy bien en el tiempo, ¿cierto? Ya, les hicimos que ellos dibujaran sus campos, sus parcelas. Todos dibujaron la casa, los animales, la huerta, precioso. Y empezaron a llegar y ellos a mostrar su campo. Y todos mostraban. Y con Mauricio, psicólogo, empezamos a ver que nadie dibujó el bosque. Casi el 90% de sus parcelas está constituida por bosque, pero ellos no lo dibujaron. ¿Por qué? Porque el bosque lo utilizan para ir a sacar. Se extrae y yo sigo trabajando. Lo dejo que crezca solito y después voy de nuevo, saco. No hay un manejo en el bosque. Esta reflexión la hicieron ellos, no la hicimos nosotros. La hicieron ellos mismos. Por lo tanto, se empezaron ellos de a poquito a dar cuenta, hoy, ¿qué pasa? Estoy sacando de ahí algo y tengo que cuidarlo, de alguna manera. ¿Cómo lo cuido? Ahí entramos nosotros. Aquí está la técnica para poder cuidarlo. Bosque Agua Comunidad se llamó ese proyecto, o el bosque y sus familias. Fue muy sencillo, muy cortito, y bueno, hasta ahí nos llegaron un poquito las fuerzas económicas para poder seguir trabajando. Y lo último que les quiero mostrar es cómo mantenemos esto en el futuro, porque generalmente los proyectos van, hacen su trabajo, se retiran, y cómo lo mantenemos en el futuro. En un trabajo en conjunto con los campesinos también nos dimos cuenta que había que hacer varias actividades. Y entre ellas era la formación de líderes, promotores de la agricultura sostenible. Le pusimos ese nombre, agricultura sostenible. Sustentable, sostenible. El nombre al final a veces nos confunde un poco. Solamente quiero mencionarles que habían promotores como don Pedro, que aparece ahí, y que es él el que daba los talleres, no nosotros. Él mostraba cómo hacía su trabajo y cómo a él le resultó, con la ayuda, con el apoyo de los demás, mantener sus lechuguitas. Él contaba. Nosotros propiciábamos el encuentro, pero él era el que contaba. Por lo tanto, fortalecimos un líder. Y ya le contaba a su vecino, de aquí, de más allá y de más allá. Después de eso, hicimos intercambio de experiencia. ¿Qué eran los intercambios de experiencia? Tan sencillo como esta comunidad, la trasladábamos a una comunidad que ya iba un poquito más avanzada, a que vieran en terreno cómo funcionaban y que esto que nosotros les estábamos contando o que los promotores estaban contando, funcionaba. Que lo vieran en terreno, directamente. No se convencían todos, de a poquito. Pero cuando a mi vecino le funciona, el vecino del lado mira por arriba de la cerca y le está funcionando a mi vecino, yo voy a probar. Se incorporaba. Y el fortalecimiento de las comunidades que ya existen. Juntas de vecinos, comunidades religiosas, la organización que hubiera era la organización que se fortalecía. Y lo último que les quiero contar, o decir, más bien dicho, es algo que no lo dije yo, lo dijeron hace muchos años atrás, es un imperativo. Es un imperativo que dejemos este mundo mejor de como lo encontramos. Muchas gracias. Agradecemos entonces a don Cristian Parada por su testimonio. A continuación, queremos invitar a los presentes que si desean realizar alguna pregunta a los expositores, es el momento de poderlo hacer. Para eso disponemos de un micrófono. Puede levantar la mano allá al final, por favor. Los expositores eran entonces Elizabeth Villablanca, Matías Espinosa, Jorge Fuentes y Cristian Parada. ¿No se escucha, cierto? Muy bien, muy bien, muy bien.
Hola, buenos días a todos. Pregunta para la primera expositora, Elizabeth. ¿Cómo se determina el caudal de agua para poder mantener un ecosistema en función del cambio climático y lo que vemos hoy en día, que todas las lagunas se están secando? Muy larga la pregunta. No, se entiende, bueno, yo soy abogada, no ingeniera, hago el alcance, pero te comento un poco de lo que yo sé. La forma de hacer los balances hídricos en las cuencas están determinadas por una zona geográfica determinada, se hacen a través de balances que la Dirección General de Agua hace a través de estudios en el tiempo de acuerdo a lo que llueve en el año, y no solo en un año, sino a través de varios años en el tiempo. La verdad que tantos estudios no hay hoy en día, lamentablemente, porque si tú te fijas, un expositor dijo que teníamos un periodo de sequía que abarcaba 10 o 20 años, si mal no lo recuerdo, entonces es una problemática relativamente reciente en nuestro país, la escasez de agua, pero sí están desarrollando ciertos balances a través como te digo, de la lluvia que cae y estaciones pluviométricas que tienen en los ríos. Hay varios ríos que tienen como unas cajitas, digamos, y unas reglas, no sé si se han fijado, y eso va determinando los caudales que llevan los ríos en relación a cuánta nieve se derrite y a cuánta lluvia cae. Así van haciendo esto. La verdad es que yo creo que a través de los años va a ir mejorando el sistema para ir determinando cuál es la cantidad real de agua de la que disponemos y de esa forma poder cuidar de mejor forma el recurso. Y la última reforma que se hizo al Código del Agua va precisamente en ese tenor, en tratar de dar un mejor uso al recurso y cuidarlo más en pos del beneficio ambiental, o sea, de los árboles, del agua, de los seres vivos y de nosotros mismos, como dijo el expositor acá. Efectivamente es un recurso que tenemos que cuidar mucho porque también nos beneficia a nosotros mismos, de él dependemos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá adelante, en primera fila. Después hay otra pregunta en la última fila. No, es broma esa. Bueno, mi pregunta es para el tercer expositor, don Jorge. Primero quería felicitarlo por su, más que presentación, creo que fue una conversación, yo la sentí así, es una reflexión. Porque muchos de los que estamos en la universidad nos hacen explicar ciertos fenómenos biológicos y la verdad es que lo que primero que se nos viene a la cabeza es el emocionar. Y quería preguntarle si en su pensamiento, en su reflexión, existe un poco de influencia de Humberto Maturana, que la verdad lo vi bastante muy similar. Sí, Humberto Maturana es un referente, pero también el referente Varela, que también lo seguía a todas partes, porque yo como también estudié ingeniería, a mí me emocionó y me conmocionó la vida, la ciencia y luego el acto creativo maravilloso de la naturaleza. La ciencia a los 8 años, el acto creativo a los 12, cuando me hice Boy Scout. Entonces, los conozco ya, su historia, pero yo, los referentes, y a usted le va a sorprender esto, están tomados de el poeta alemán Goethe. Es un gigante de la ciencia que desarrolló el único camino para poder abarcarla sin destruirla, y llevamos 229 años de atraso porque no lo conocemos. No sabemos de la obra científica de Goethe. Quien la descubrió, el segundo referente para terminar, fue Rudolf Steiner, filósofo alemán que inauguró la primera agricultura
que estaba basada en territorio y en realidades ya pequeñas y abarcantes y omniabarcantes, con el cosmos incluido, que dio hace 100 años, porque se van a cumplir los 100 años, y en todo el planeta estamos celebrando eso. El año 24, el año 1924 dio 8 conferencias sobre agricultura. Ese es mi referente. Y a Maturana también, por supuesto. Cuarta fila. Muchas gracias. Quiero preguntarle a Cristian Parada, ¿por qué se terminó el DAR? Sí, era súper relevante lo que hacíamos en el DAR, pero lamentablemente hay un tema de proyecto y recursos. Y también que nuestra función era atender a los campesinos que no atendía el Estado. Y de una u otra manera el Estado ha ido avanzando. Por lo tanto, aquí me salgo un poquito del DAR y nos vamos como iglesia, empezamos a abordar otras temáticas. Hoy día estamos fuertes, por ejemplo, trabajando en la reducción de riesgo de desastre. Le mostramos al Estado, un poquito después del terremoto, cómo era trabajar en la reducción de riesgo de desastre. Hoy día también hubo una nueva ley, ONEMI dejó de ser ONEMI y pasa a ser SENAPRED, y ellos incorporan también en su esquema la reducción de riesgo de desastre. Entonces, no digo que seamos pioneros, pero esa es la función, ir mostrando un camino distinto. Y si ese camino distinto que vamos mostrando, el Estado u otras instituciones lo van asimilando, bienvenido. Ahí va un poquito cumpliéndose nuestro trabajo y vamos avanzando. No sé si explico un poquito bien. Muy buenos días. Esta pregunta no sé quién la podrá responder, pero creo que Linares tiene un santuario hermoso que nosotros que somos linarenses lo conocemos, ¿cierto? Que lo visitamos demasiado, que lo promocionamos mucho, ¿cierto? Por la flora y fauna que tiene y las especies que tiene. Pero la pregunta va, ¿dónde va el tema de la regulación y la conservación que tiene nuestro santuario con respecto al agua, al flora y fauna? ¿Dónde va la regulación con respecto a toda la cantidad de personas que estamos construyendo en el sector? ¿Dónde está el tema de la regulación de la extracción del agua de esas cabañas que están suministrando agua de ese sector? ¿Quién lo regula? ¿Quién lo controla? Si bien es muy bonito, es precioso, pero ¿cómo nosotros hacemos para que todo lo que estemos presentes y todas las personas que le vamos a comentar este seminario podamos estar atentos a esta regulación? Porque de verdad es fabuloso visitar el santuario, incluso llegar al inicio de él, que es el Nevado de Longaví, ¿cierto? Y la Laguna Chigüeno, que incluso aparece en las redes sociales en el extranjero como uno de los 10 lugares a conocer en el mundo antes de morir. Entonces yo le planteo esa pregunta a las personas que están acá, ¿cómo nos pueden ayudar nosotros para poder colaborar en esta regulación? Bueno, la verdad, yo estoy en el plan de manejo y el plan de manejo hace eso, un catastro, una clasificación de los ecosistemas y cuáles son sus principales problemas. Ahora no lo sé qué ente específico, por lo menos de lo que usted decía del agua, se encarga en ese lugar. Pero, por ejemplo, está la DGA, la Dirección General de Aguas, está CONAF, está el santuario también pertenece al área de silvestres protegidas del Estado, que es una figura legal que tiene diferentes parámetros y que también se regula. Pero quizás un poco generalizando la pregunta, como Chile, como Estado de Chile, tenemos una gran deficiencia en cuanto a la regulación, tanto del uso del agua como de los desechos y cómo se ocupa el lugar. No sé si respondí su pregunta,
porque la verdad el plan de manejo solamente contempla los ciertos problemas, pero lamentablemente no es una solución. Aquí. Bueno, aquí hay todo un tema legal que escapa un poco a los expositores. Lamentablemente en el suelo rural, que es el suelo que está fuera de los límites urbanos de los planes reguladores para las comunas que lo tienen, todo eso es suelo rural y la ley dice que se puede subdividir en mínimo 5.000 metros cuadrados. Los 5.000 metros cuadrados se han transformado en parcelas de agrado, que toda la gente tiene y cree tener el derecho de comprar, porque la ley lo permite, y cuando uno habla mal de ellas, toda la gente se le va encima porque dice, oiga, yo, ¿por qué no puedo comprar 5.000 si yo tengo derecho a comprar 5.000 metros y no puedo comprar en otro lado, y qué sé yo? Y resulta que han ido proliferando no cientos, sino miles de parcelas de agrado en todo el país, y esas parcelas de agrado están también llegando a la zona de montaña y de precordillera, y ustedes se imaginarán que por cada 5.000 metros cuadrados el que compra no es para realizar una actividad forestal ni cuidar el bosque nativo, tampoco es para desarrollar una actividad agrícola, ¿cierto? Es para vivir ahí. ¿Y qué problemas tiene que alguien viva ahí? Parece que no es nada malo, digamos, pero no es así. Resulta que la gente va a vivir ahí, corta el bosque nativo primero que todo porque necesita hacer su casa, a lo mejor conserva un espacio, pero va generando problemas de que o hace pozos para captar agua, y hace muchos pozos porque no es uno, son cientos de pozos, ¿cierto?, que van extrayendo agua, y el código de agua dice, sí, usted tiene derecho a hacer un pozo para su consumo personal. Claro, al ser uno, al ser dos, 5 parcelas, no es tanto, pero al ser cientos de parcelas, va generando un tremendo problema que la Dirección General de Agua no puede fiscalizar porque la Constitución y el Código de Agua reconoce que puede sacar esa agua. Van generando problemas de desecho, tanto del alcantarillado, ¿cierto? Van generando problemas de basura. Cómo se extrae y se lleva esa basura de ahí, ¿qué hacen? De repente hacen hoyo y tiran la basura ahí mismo, o la dejan ahí. Van generando problemas de incendio, ¿cierto? Acá la persona del SAC nos puede comentar mucho más. Entonces, hay toda una normativa y hay una tremenda resistencia por nuestra clase política a aumentar la cabida mínima, a que ya no se pueda subdividir en 5.000, sino en 3 hectáreas, y venden esto como que están vulnerándole el derecho a la gente de propiedad porque no pueden hacer lo que quieran con sus cosas, pero tenemos que recordar que toda la propiedad tiene una función social y hay un interés prevalente de proteger el medio ambiente, el recurso del agua, nuestros bosques, nuestros animales. Entonces, los llamo a la reflexión, consideren los que tienen campos, que a lo mejor no, la única alternativa no es dividir, porque detrás de esto hay un tremendo negocio. O sea, si usted tiene un campo de 20 hectáreas y lo vende como 20 hectáreas, le van a pagar, por decir algo, 100 millones. Pero si lo vende como parcela, sus ingresos van a ser de 2.000 millones. Entonces, acá hay un incentivo perverso que es el incentivo económico, que nadie se está haciendo cargo en nuestro país hasta el momento. Siempre nos amenazan con proyectos de leyes de que va a ir un proyecto de subdivisión por una cabida mayor y todo, o una amenaza lo toman algunos, otros lo tomamos como una esperanza, pero ese proyecto llevamos más de 10 años y todavía no se ha resuelto. Así que ese es mi comentario al respecto. Yo quisiera agregar que hay un tema súper complejo, conozco bastante bien nuestra precordillera. Viví ahí, vengo de ahí. Vengo del sector del frente de Pejerrey, se llama Ranchillo. Y la semana pasada me sorprendió porque ya estaba todo loteado el sector de la ribera. Pero hay un proceso que es más complejo, que es solamente la tierra, el agua, que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con los campesinos, con la gente que vive en el lugar. Que, lo voy a decir con todo el amor del mundo para que no se malinterprete, pero cuando un citadino, alguien de la ciudad, va al campo, quiere llevar sus costumbres. Y esas costumbres son sistema eléctrico permanente, telefonía permanente, agua, que yo abra la llave y salga el agua.
y retiro de basura domiciliaria. Por lo tanto, la municipalidad, la delegación hoy día se vuelven locos tratando de comprar camiones aljibe para llevarles agua. Y la municipalidad tiene que comprar más camiones para ir a retirarle los basuras. Y ahora tienen que comprar limpiafosas porque las fosas se van llenando. Y más complejo aún, tiene que ver con que se incorporan en las juntas de vecinos. Por lo tanto, hay un proceso, no sé si es la palabra, pero de inculturización. O sea, estoy metiendo la cultura de la ciudad en el campo. Y eso es complejo. Ténganlo presente los que se han comprado parcelas de agrado, porque ya no son campos. Legalmente sí, siguen siendo agrícolas. Ojo, que hoy día todo lo que se divida por menos de 1000 metros, impuesto interno se te cae encima y te está cobrando contribuciones sí o sí. No como antes que te dejabas tu parcelita de media hectárea, impuesto interno no te decía nada. Hoy día todo lo que se divida por menos de 10.000, pago contribuciones por sitio y eso. Pero eso. Muchísimas gracias por las consultas, especialmente esta última consulta que nos ha dejado a todos inquietos. La migración de la ciudad al campo es muy complicada. Bien, ahora quiero invitar a don Eduardo Aravena, coordinador nacional de redes del movimiento Laudato Si, que nos va a entregar un mensaje en representación de dicho movimiento. Muchas gracias, muy buenos días a todos los presentes, a quienes han presentado estas temáticas de derecho al agua y todos los invitados especiales y las autoridades. Quiero agradecer de todo corazón su asistencia para este espacio, especialmente por el tiempo de viaje. Elizabeth viene de Chillán, Matías viene de Curicó, Jorge venía llegando del sur de Chile también. Gracias, Cristian, por tus palabras. Trabajó hasta muy tarde anoche, así que muy cansado, y está presente acá hoy acompañándonos. A todos ustedes por dedicar este tiempo para escuchar los distintos y diferentes puntos de vista sobre el agua. Qué importante como el agua nos reúne, nos congrega, y a pesar de todas nuestras diferencias, está ahí para saciar nuestra sed, producir nuestros alimentos, limpiarnos y maravillarnos con su esplendor, como hacíamos mención del santuario de la naturaleza. No puedo dejar de recordar y agradecer a los precursores de estos seminarios, que en junio de 2015 realizaron la primera versión con el título El agua, un derecho humano, un bien de uso público o un bien económico. En esa oportunidad, organizado por la Fundación para el Desarrollo Campesino y el Obispado de Linares. Visionarios en ese momento, Monseñor Colliatic, Cristian Parada y Mauricio Guerrero, quienes contribuyeron al debate ético sobre el agua, quienes también junto con acompañar respondían las preocupaciones de los campesinos atendidos por la Fundación para el Desarrollo Campesino, DAR. Pido un aplauso para todos ellos, por favor. Traigo a la memoria que hace un tiempo escuché a un presentador en una actividad masiva que dijo, esto lo dijo pasado la emergencia climática del invierno pasado, la naturaleza no nos va a vencer, la va a doblegar. Enérgico, efusivo. Y lamentablemente solo hace 2 días en una actividad comunitaria el coordinador decía muy orgullosamente, pecho inflado, ya que estamos con la moda ecológica no tenemos ningún papel. Estos pensamientos resumen una actitud que muchos han tomado con nuestra casa común, la de extracción de recursos, y otros que adoptan el compromiso del cuidado como una moda. Pero ojo, las modas son pasajeras, pero los compromisos perduran. Hoy en día nos enfrentamos a este escenario desafiante. El cambio climático está alterando el ciclo del agua, intensificando las sequías, inundaciones y otros eventos extremos. Esta crisis amenaza el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de las comunidades más vulnerables.
Este escenario que enfrentamos nos desafía a abordar el cambio climático y mitigar sus efectos sobre el agua y la casa común, tanto a nivel local, a nivel nacional e internacional. El Papa Francisco nos dice claramente en su última exhortación apostólica, Laudate Deum, que significa alaben a Dios: no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Es por ello que la invitación es a trabajar juntos por el bien común, poniendo los intereses de todos los seres vivos por encima de intereses individuales o de grupos particulares. Debemos crear un mundo más justo y sostenible, donde todos podamos vivir en paz y armonía con la naturaleza. Tenemos esta gran oportunidad de transformar esta crisis en una oportunidad. El agua es nuestra hermana, un elemento vital que debemos cuidar y proteger. Es nuestra responsabilidad garantizar que este derecho fundamental sea accesible para las generaciones presentes y futuras. Juntos podemos construir un futuro sostenible donde el agua fluya como fuente de vida, paz y desarrollo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Eduardo. Agradecemos haber contado con la presencia de tan destacados expositores que nos brindaron su conocimiento y experiencia en estas materias a través de sus exposiciones. Esperamos generar un intercambio enriquecedor y aportar a la búsqueda de soluciones para enfrentar este desafío global y traspasar a sus propias comunidades la reflexión y compromiso para el cuidado del agua. Quiero invitar a los relatores a que suban a este escenario para que reciban de parte de don Rodrigo Barrera, administrador de bienes del Obispado de Linares, un presente en el cual reflejamos nuestros agradecimientos por aceptar participar en este seminario. Por favor, tenga la bondad. Para finalizar, invitamos a las autoridades, pastores evangélicos, representantes de las asociaciones y profesores, junto a 2 estudiantes de los colegios presentes, a que nos acompañen en el escenario para la fotografía oficial y puedan recibir un significativo presente por parte del movimiento internacional Laudato Si, en conjunto con el Obispado de Linares, que corresponde a la exhortación apostólica a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática, en la que el Papa Francisco reiteró su urgente llamado al cuidado de la hermana tierra. Entregan el presente la profesora Rosa Elena Yáñez y Eduardo Aravena en representación del movimiento Laudato Si.
Acá yo le hago. Estimados participantes, hemos llegado al final de este seminario Derecho al Agua y al Cambio Climático, un espacio de reflexión y diálogo sobre dos temas de crucial importancia para el presente y futuro de nuestro planeta: la defensa del derecho al agua y la lucha contra el cambio climático requieren de un compromiso colectivo y urgente. Este seminario busca hacer un aporte en este camino, fomentando la comprensión, la colaboración y la acción para garantizar un futuro sostenible para todos. Los invito a que no dejemos que este seminario sea solo un punto de encuentro, sino que lo convirtamos en un punto de partida para seguir trabajando juntos por un futuro con agua para todos. Recordemos que el agua es un recurso vital que debemos proteger y utilizar de manera responsable. El cambio climático es una realidad que nos exige tomar medidas urgentes para asegurar la disponibilidad de agua para las presentes y futuras generaciones. Agradecemos a todos quienes nos favorecieron en el desarrollo de este seminario. Les deseamos un feliz retorno a sus hogares, recordando que juntos podemos hacer la diferencia. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.